En este video estudiaremos las reglas de inferencia y los métodos de demostración. El video está organizado en 3 secciones. En la primera sección estudiaremos las reglas de inferencia. En la segunda sección realizaremos ejercicios de inferencia y en la tercera estudiaremos 3 métodos de demostración. Reglas de inferencia. En esta sección recordaremos las reglas de inferencia que utilizaremos durante este video. La primera regla es modus ponendo ponens. La denotaremos por las siglas MPP. Tenemos 2 proposiciones y una conclusión. La primera proposición, si P entonces Q. La segunda proposición, P, y la conclusión, Q. La segunda regla es modus tollendo tollens, que denotaremos por las siglas MTT. De nuevo tenemos 2 premisas y una conclusión. La primera premisa, si P entonces Q. La segunda premisa, no Q. Y la conclusión es no P. Silogismo disyuntivo. La denotaremos por las siglas SB. Tenemos 2 opciones. En la primera opción tenemos 2 premisas y una conclusión. La primera premisa, P o Q. La segunda premisa, no P. Y la conclusión es Q. En la segunda opción tenemos 2 premisas y una conclusión. Primera premisa, P o Q. Segunda premisa, no Q. Y la conclusión es P. Nuestra cuarta ley es la regla de silogismo hipotético. La denotaremos por las siglas SH. Tenemos 2 premisas y una conclusión. La primera premisa es si P entonces Q. La segunda premisa, si Q entonces R. Y nuestra conclusión es si P entonces R. La quinta regla es la regla de la ley de simplificación. La denotaremos por las siglas LS. Tenemos 2 opciones. P y Q nos da como consecuencia Q y la segunda opción, P y Q nos da como consecuencia P. Ley de la adición. La denotaremos por las siglas L y S. Si tenemos la premisa P, la podemos añadir otra premisa y nos quedaría P o Q. Si tenemos la premisa Q, le podemos añadir P y nos quedará P o Q. Ley de la conjunción. Si tenemos 2 premisas, P y la premisa Q, eso nos quedará P y Q. Ahora realizaremos ejercicios de inferencia. Primer ejercicio. Vamos a demostrar la validez del siguiente razonamiento. Tenemos 3 premisas y una conclusión. En la primera premisa tenemos si P entonces, si R entonces Q. En la segunda premisa tenemos no S o P. En la tercera premisa tenemos R. Y nuestra conclusión es si S entonces Q. Demostraremos este ejercicio de la siguiente manera. Podemos aplicar la ley del condicional en la segunda premisa y obtendremos si S entonces P. De la primera y la cuarta premisa, al aplicar el silogismo hipotético, obtendremos si S entonces, si R entonces Q. Podemos aplicar ahora la ley del condicional a la premisa anterior y nos quedará no S o no R o Q. Esta premisa la podemos conmutar y asociar de manera adecuada y obtendremos no R o no S o Q. A continuación aplicaremos la ley de condicional en la premisa número 7 y obtendremos si R entonces, si S entonces Q. Luego aplicamos modus ponendo ponen entre la tercera y la octava premisa y obtendremos la conclusión que es si S entonces Q, como queríamos probar.
Segundo ejercicio. Demostrar la validez del siguiente razonamiento. Si el mar no está agitado y no hay tormenta, la visibilidad dentro del agua es buena. Si la visibilidad dentro del agua es buena, bajaremos a 50 metros de profundidad. Si somos submarinistas experimentados, los tiburones no nos preocupan. Somos submarinistas experimentados. No bajaremos a 50 metros de profundidad o los tiburones nos preocupan. Luego, el mar está agitado o hay tormenta. Solución. Antes de simbolizar el razonamiento, asignaremos una letra para representar cada una de las proposiciones. Sean: A. El mar está agitado. B. Hay tormenta. B. La visibilidad es buena. D. Bajaremos a 50 metros de profundidad. S. Somos submarinistas experimentados. P. Los tiburones nos preocupan. El razonamiento de este problema es de la siguiente forma. Tenemos 5 premisas y una conclusión. Primera premisa: si no A y no T, entonces B. Segunda premisa: si B, entonces B. Tercera premisa: si S, entonces no P. Cuarta premisa: S. Quinta premisa: no B o P. Y la conclusión es A o T. Demostración del ejercicio. De la premisa 3 y 4, al aplicar modus ponendo ponens, tenemos no P. De la premisa 5 y 6, al aplicar silogismo disjuntivo, obtenemos no B. Si aplicamos modus ponendo ponens en la premisa 2 y 7, vamos a obtener no B. De las premisas 1 y 8, al aplicar modus tollendo tollens, obtenemos no es cierto que, no A y no T. Por último, al aplicar la ley de De Morgan en la premisa número 9, obtendremos A o T como queríamos demostrar. A continuación, trabajaremos los métodos de demostración. Método directo. Demostrar en forma directa el siguiente teorema. Si n es un número par, entonces n cuadrado también es un número par. Demostración. Observemos que en esta proposición tenemos una hipótesis y una tesis. Nuestra hipótesis es n es un número par y la tesis n cuadrado es un número par. Partiremos de la hipótesis para probar la tesis. Nuestra primera premisa es n es un número par. De la definición de número par, tenemos que podemos escribir a n como 2 por k, con k un número entero. Si elevamos al cuadrado en ambos miembros de la premisa anterior, tendremos n cuadrado igual a 4k cuadrado. Podemos reescribir 4k cuadrado como 2 por 2k cuadrado. Así, n cuadrado lo podemos ver como 2 por m, con m igual a 2k cuadrado. De la definición de número par tendremos que n cuadrado es par. El segundo método que estudiaremos es el método del contrarrecíproco. Recordemos que en la definición de inferencia tenemos la aseveración de una conclusión de distintas premisas. Es decir, si tenemos una conjunción de n premisas, entonces tendremos una conclusión. Otra manera equivalente de demostrar la expresión anterior es mediante la ley del contrarrecíproco, es decir, demostraremos que si negamos la conclusión, entonces tendremos la negación de las conjunciones de las premisas. Ejemplo, probar la validez del siguiente razonamiento mediante el método del contrarrecíproco. Si P entonces, si Q entonces R, eso nos da como conclusión P y Q, entonces R. Queremos demostrar que la negación de la conclusión nos proporciona la negación de la hipótesis.
Demostración. Aplicamos la ley del condicional en la primera premisa y obtenemos no es cierto que, P y Q o R. Aplicamos la ley de Morgan en la segunda premisa y obtendremos no es cierto que, no P o no Q o R. Luego asociamos en la tercera premisa la segunda y la tercera proposición. Esto nos quedará no es cierto que, no P o, no Q o R. Aplicando la ley del condicional en la cuarta premisa, obtendremos no es cierto que, P, entonces Q, entonces R, como queríamos demostrar. El último método de demostración que veremos es el método de reducción al absurdo. En este método utilizaremos la ley de la reducción al absurdo. De acuerdo a esta ley, probar que P implica C es equivalente a probar que P y no C implica una contradicción. Ejemplo, probar la validez del siguiente razonamiento por el método de reducción al absurdo. Nuestra primera premisa es P o no Q, entonces P y R, y nuestra segunda premisa es no R. Eso nos da como conclusión Q. Para aplicar el método de reducción al absurdo, agregaremos a las premisas originales la negación de la conclusión. Nuestra primera premisa es si P o no Q, entonces P y R. Nuestra segunda premisa, no R. La tercera premisa es la negación de la conclusión, es decir, no Q. De la tercera premisa, a través de la ley de la adición, podemos obtener P o no Q. Luego, aplicando modus ponendo ponen en la primera y la cuarta premisa, obtenemos P y R. Mediante la ley de simplificación en la quinta premisa, obtenemos R. De la sexta y la segunda premisa, por la ley de la conjunción, tendremos R y no R, lo cual es una contradicción. Así, por la ley de reducción al absurdo, obtenemos que es cierta la conclusión, es decir,